Bienvenidos a la escuela dominical de la iglesia Bracewood, el campo hispano. El maestro de hoy, su servidor, Pastor Sergio B. Garza. El estudio de esta mañana, el título es La Biblia habla a la sociedad. El subtítulo, las escrituras revelan el mensaje de Dios para la sociedad. El versículo clave de la lección es Deuteronomio capítulo 5 y el verso 33. Andar en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. La lección en una oración es: la Biblia presenta los mandamientos de Dios y describe el pecado y revela a un Dios perdonador. En Romanos, el capítulo 1 y el capítulo 3, y en el libro de Deuteronomio, el capítulo 5, Dios le habla directo al mundo. En Deuteronomio somos introducidos a la base de nuestra necesidad espiritual. Mientras que en Romanos capítulo 1 y el capítulo 3, Dios nos informa de las consecuencias de desobedecer esta base y la solución después de haber desobedecido. En esta lección nos daremos cuenta del efecto del pecado en la humanidad y cómo las podemos percibir nuestra necesidad espiritual y cómo podemos brindar verdadera esperanza a los perdidos. Por lo menos es mi esperanza de que aprendamos nosotros cómo brindar verdadera esperanza a un mundo perdido y confundido y posiblemente hasta deprimido. Este estudio nos proporciona información que nos ayudará a hablar de Cristo a nuestra cultura. El mismo estudio nos motivará a cumplir con nuestro llamado a compartir el Evangelio a personas que nos rodean. Este estudio nos animará a buscar en las Escrituras un guía para impactar nuestra sociedad piadosamente y significativamente. Descubriremos en este estudio que la Escritura es infalible, de pasta a pasta. El estudio en Deuteronomio y el de Romanos están separados por más de 1000 años. Sin embargo, encontraremos una unidad y armonía entre los dos pasajes. Hay un respaldo aquí. Se complementan, no se contradicen. Ambos pasajes nos revelan una necesidad básica de toda la humanidad, de querer tener o de necesitar tener comunión con Dios. Esta bendición no es posible sin la salvación en Cristo Jesús. Todas generaciones de todos tiempos presentan la misma necesidad y la misma solución, que es Cristo Jesús. Ahora, quiero empezar con esta pregunta: ¿por qué cree que son pertinentes hoy los mandamientos morales del Antiguo Testamento, así como del Nuevo Testamento? ¿Por qué son válidos hoy en día los mandamientos? Y en el Nuevo Testamento hace más de 2000 años, en el Antiguo Testamento más de 3000, pero ¿cómo puede ser posible que mandamientos de aquel entonces son pertinentes, son de valor, son significativos para nuestros días? La humanidad, y esta es una de las razones, la humanidad no cambia, hermanos, ni el pecado, y la necesidad espiritual de toda la humanidad sigue siendo la misma desde que fueron echados fuera del jardín. De generación a generación no hay cambio en cuestión de qué es pecado. Dios sigue siendo el que determina lo que es justo y lo que no es justo, lo que es recto y lo que no es recto. Los problemas de la sociedad en los tiempos de Moisés son igual que los problemas de la sociedad en los tiempos de Pablo como en nuestros días. O sea, esas necesidades siguen siendo vigentes en nuestros días para nuestra sociedad. Por eso es que al estudiar la palabra la podemos aplicar a la sociedad en que nos encontramos nosotros.
Y no solamente nos presenta con esos problemas, pero también nos presenta con la solución que vamos a estar descubriendo. Por eso es que la palabra de Dios es tan inmutable como el autor que la inspiró es inmutable. La Biblia nos presenta los mandamientos de Dios, describe el pecado o la desobediencia de estos mandamientos, y por último revela que Dios es un Dios perdonador. Vamos a ir a punto número 1. La Biblia presenta los mandamientos de Dios. El subpunto A, nuestra relación con Dios. Leamos Deuteronomio capítulo 5, del verso 6 al 15. Normalmente cuando hay tantos versos procuro solamente señalar algunos de ellos, pero para mí me es muy necesario, y espero que cuando ustedes me acompañan en leer este pasaje, realicen el por qué opté por leer todo el pasaje a pesar de lo largo que es. Deuteronomio capítulo 5, versos 6 al 15. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. De los que me aborrecen. Y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová de tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Lo triste de la historia humana es que con cada sociedad se buscan normas para su normal funcionamiento, en lugar de apropiar las normas que Dios ha establecido. Cada sociedad busca sus propias normas. Lo interesante de todo es que estos 10 mandamientos, la mayoría de ellos, con la excepción de los mandamientos dirigidos a Dios, en las sociedades adaptan los mismos mandamientos a sus leyes, y lo verá. Las normas establecidas por sociedades por el curso de la historia no han trabajado solo aquellas leyes fundamentadas en las Sagradas Escrituras, son las que funcionan, son las que trabajan. Los creyentes de todas las naciones han descubierto que los 10 mandamientos son más que adecuados para gobernar una iglesia internacional y para gobernar una familia también, una sociedad. Estos mandamientos nos permiten vivir en paz con Dios, con la familia de Dios y con un mundo perdido. Consideremos los primeros 4 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Solo hay uno. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un Dios solitario en 3 personas. No harás escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No está hablando de que no tengamos escultura, está hablando de que no hagamos
escultura que represente a Dios o cualquier Dios y nos inclinaremos a ello, que es lo que prohíbe en lo que sigue, el mandamiento número 3. Si vas a hacer estas imágenes, no te inclinarás a ellas ni las servirás, porque no son Dios, es una forma de arte. Pero está prohibido hacer imágenes que representan a Dios o un Dios. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Ahora, estos 4 mandamientos nos enseñan cómo debemos de relacionarnos con Dios. Dios, quien es el creador de los cielos y la tierra, determina los fundamentos por cual podemos relacionarnos con Él. Nosotros somos la creación, nosotros no determinamos cómo acercarnos a Dios, Dios determina. Y Dios nos los presenta en estos 4 mandamientos. Primero, prohíbe que tengamos otros dioses. No, en primer lugar, no existen. No existen otros dioses, solamente hay uno. Número 2, prohíbe que hagamos algo para representar a Dios. Porque si Él es creador de los cielos y la tierra, ¿cómo es posible que podamos hacer algo con nuestras manos que represente a Dios que hizo estas manos? Número 3, prohíbe que adoremos y sirvamos a los ídolos. Solo Dios es digno de adoración y de servicio. Prohíbe que no tomemos el nombre de Jehová en vano. O sea, no podemos usar el nombre de Dios en confirmación de promesas ni de juramentos. Te juro por el nombre de Dios, como si tuviéramos control de Dios. También incluye que deberíamos tener cuidado de que nuestro comportamiento, nuestra conversación, nuestras obras no le den mal nombre a Dios. Tenemos que cuidar la impresión que la gente derriba de nuestros testimonios, de nuestras obras, de nuestro comportamiento, de nuestras relaciones. El mundo está buscando de Dios, y si Dios está en nosotros, nuestro hablar y nuestro obrar y nuestras relaciones deben de reflejar algo de su santidad. Hay que tener cuidado cómo nos conducimos, por eso nos da cuatro mandamientos. Si somos hijos de Dios, debemos reflejar esa santidad de Dios. Por eso dice, guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. Este mandamiento nos habla de que Dios debe ser incluido en nuestro horario, hermanos. Dios lo puso allí para que lo tomemos en cuenta, para santificar a Él y consagrarnos a Él. Trabajar los días, Dios sabe que tenemos que trabajar para poder comer, para poder vivir, pero dice, un día exclusivo me lo apartas, me lo consagras para mí. Debemos de apartar un día y consagrarlo para Dios, porque Dios lo pide. Cuando dejamos de hacer esto, Dios está bien consciente de nuestra inclinación y nuestra tendencia a olvidarnos de lo que dejamos de practicar. Dios dice, cada semana aparten un día, dedíquenmelo a mí. Por eso la ordenanza de la Santa Cena también, porque inclinamos a olvidar cosas si no lo hacemos. En el día que consagramos para Dios debería haber un cambio notable de nuestras obligaciones semanales. Si cumplimos con estos mandamientos, podemos disfrutar el gozo y la paz de vivir en una recta relación con Dios. Si cumplimos con estos 4 mandamientos, no dejaremos de alabar, adorar y glorificar a Dios, porque continuamente estaremos conscientes de su divina presencia y su favor, misericordia y gracia por nosotros. Punto B, nuestra relación con los demás. Si tenemos ya nuestra relación establecida con Dios, ahora tenemos que enfocarnos en nuestra relación horizontal con otra gente. Miren lo que dicen de Deuteronomio capítulo 5, versos 16 al 22. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da.
no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dijo a mí. Y ahí pueden seguir leyendo el pasaje. Estos 6 mandamientos tratan con nuestra relación con otros. Lo interesante de estos últimos mandamientos es la frecuencia con que aparecen en las leyes de todas las sociedades. Aparentemente hay mérito dentro de estas leyes que se pueden aplicar y ayudar para mantener una sociedad sana y evitar anarquía o como los alborotos que estamos atestiguando hoy en día. Aparentemente sí hay absolutos en nuestro mundo, hermanos, porque si todas las sociedades aplican estas últimas 6 mandamientos en sus leyes, en sus normas, quiere decir que todas las sociedades aceptan que estas normas son absolutas, verdades absolutas, y que son de gran mérito para todas las sociedades. No existe una generación que no apruebe de estos mandamientos. Hay 2 problemas con nuestras sociedades en nuestros días, hermanos. Lo primero es que no lo cumplen. Lo segundo es que ignoran los primeros mandamientos relativos a Dios. Cuando ignoran los mandamientos relativos a la relación con Dios, lo demás se descompone. No puede. Tenemos que empezar bien con Dios para terminar bien con otros. Si ignoramos los primeros 4 mandamientos, vamos a luchar para cumplir los últimos 6. Estos 6 mandamientos tratan con el respeto a los padres, respeto por la vida, que ¿dónde están los abortos? Respeto a la propiedad, respeto a la verdad y incidentalmente respeto a la propiedad, como están dañando propiedades ajenas. Respeto a la verdad, respeto al prójimo, y no hay respeto al prójimo, se están matando unos a otros y aún entre sus propias razas también. En Deuteronomio capítulo 5 y el verso 32 al 33. Mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. Y subraya esa palabra mandado. No dice como Dios ha recomendado, o como Dios ruega, no dice como Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Quédate enfocado en estos mandamientos, no necesitas más. Con eso basta. Si todo el mundo obedeciera los 10 mandamientos, anduviéramos, hermanos, extremadamente mucho mejor, hubiera prosperidad en el mundo, hubiera paz, no hubiera guerras ni rumores de guerras, y todo lo que estamos viendo. Dice, andar en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de ser. Notó allí que dice, en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado. No nos da el privilegio y el lujo de decir 10 mandamientos, no me cae, tampoco, no tiene valor, sí y sí. No, dice todo el camino que Dios ha mandado. En otras palabras, para andar bien delante de Dios y de toda la humanidad, tenemos que cumplir los 10, el paquete de los 10. No podemos eliminar 1, 2 o 3. Con uno que eliminemos ya violamos toda la ley, porque al desobedecer uno de los mandamientos, nos incapacitamos para cumplir los demás.
Esto que Moisés comparte con nosotros nos asegura una moralidad inmutable, hermanos. Una moralidad que produce unidad y paz entre todos. Estos son los límites que nos permiten funcionar sin ofender a uno, sin faltarle a nadie. Dios, creador de los cielos y la tierra, sabe mejor que nadie lo que trabaja. Él nos hizo, nos conoce. No necesitamos muchas leyes si aplicamos estos 10 mandamientos. Mirad, voy a repetirlo, mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. Hay que hacerlo. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Y luego dice, hay que andar en ello, debe de determinar nuestro camino, nuestro andar, nuestro destino, nuestra vida completa. Estos mandamientos deben de gobernar de todo el aspecto de nuestra existencia. Andar en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Entonces hay varias promesas aquí. Nos dice que nos va a ir bien. Vamos a poder vivir y vivir en bien y tendremos largos días. ¿Quién se puede quejar con eso? ¿Para qué buscar por otro lado, hermanos? Con lo que Dios promete, basta. El punto número 2, la Biblia describe el pecado. Lamentablemente, la situación no termina como gustaríamos que terminara. Hay un problema y el problema es el pecado. En su punto A dice la espiral descendiente del pecado. Acompáñame a Romanos capítulo 1, verso 21 al 27. Romanos capítulo 1, verso 21 al 27. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. O sea, en palabras se consideran sabios, pero en acción y actividad son necios. Lo vemos. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Hay varias ocasiones aquí en estas porciones de Escrituras donde dice que Dios nos entregó. Aquí nos dice una de esas, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Eso está bien. No quieren seguir las leyes de Él. Se cruza los brazos, se sacude las manos y nos entrega a dejar que nuestras inmundicias nos gobiernen. Y vemos los resultados. Yo no sé, pero yo estoy cansado de esto. Hemos perdido mucho. Vuelvo a repetir, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dios diseñó el cuerpo para funcionar de una manera y para ser usado de una forma. Y ellos deshonraron el uso del cuerpo del ser humano, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó, otra vez los entregó. ¿A qué? Primero los entregó a su inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Ahora los entrega a pasiones vergonzosas. Hay una espiral aquí. Según el hombre va apartándose de Dios, porque vamos a decir, aquí está Dios, y el hombre va alejándose de Dios, va empeorándose y va de peor a peor lo que él considera bueno. Primero, concupiscencias, sus inmundicias, concupiscencias, y ahora pasiones vergonzosas.
Pasión es algo que nos atrae, algo que nos conmueve, algo que nos agita, que nos llena de energía, de ganas, dice eso. Entregó esa energía, esas pasiones, esos gustos vergonzosos, dice. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. El cuerpo de la mujer ya no lo usa como Dios lo diseñó. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, en lugar de andar con la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y esta gente ahora quiere que el gobierno los rescate, que encuentre algo para evitar y para que ellos sigan divirtiéndose. Esto es antibíblico, pero bueno. Dice Pablo en los versos 18 al 20, los versos anteriores, escribe de la ira de Dios que se revela contra todos los que están perdidos en su pecado. Es triste, pero es cierto, dice, nuestras familias, amistades, vecinos, compañeros de trabajo, sin Cristo son impactados por la ira de Dios. Estamos viendo solamente los principios de dolores. ¿Qué nos espera si seguimos dándole la espalda a Dios y alejándonos más y más de Dios y de sus leyes? Nosotros estamos viendo los resultados en nuestros días de un mundo que no aplica los 10 mandamientos. Ni los que se dirigen a Dios, ni los que se dirigen a unos a otros. Ignoran a Dios y se faltan respeto uno al otro. La ira de Dios se manifiesta en las consecuencias de no reconocerlo y de pecar contra otros, y primero contra Dios y luego contra otros. Aunque el mundo se burle de la existencia del pecado, no puede ignorar las consecuencias descendientes que están descendiendo en una espiral. O sea, no podemos negar lo que estamos leyendo noticias, escuchándolo todos los días. Lo triste de todo esto es que la evidencia de Dios existe en la creación, en la belleza de la creación, en el orden de la creación, en los detalles de la creación y el diseño de la creación. Habla de una mente increíble y suprema, el Creador que hizo los cielos y la tierra. Científicos hoy en día, última hora, estoy leyendo por la gloria de Dios, que muchos de los científicos están descubriendo al Creador y abandonando a la evolución. Gloria a Dios. Lo más triste, lo que veo aquí, dice, profesando ser sabios se hicieron necios. Son científicos, muchos de ellos, profesando ser sabios, promueven la evolución, de cual no hay ninguna evidencia. Protegen los animales embarazados, pero hermanos, matan el bebé en el vientre de las mujeres. Pasan leyes rígidas para cazadores y limitan la cacería a ciertos tiempos y a ciertos animales. Y a ciertos animales ya está prohibido por completo y hay una multa severa, pero el ser humano es capaz de matarse a sí mismo en el vientre y no hay ninguna multa por hacerlo. Cuando la humanidad rechaza a Dios, termina criando dioses a sus gustos. Nadie escapa a autoridades, hermanos. Cuando los jóvenes rechazan la autoridad de sus padres, terminan sometiéndose a autoridades de pandilleros, narcotraficantes, de traficantes de sexo y de sus propias pasiones, ya sea adicción o drogadicción. En lugar de controlar sus pasiones según el orden establecido por Dios, se convierten en esclavos de sus propias pasiones carnales. Punto B, el pecado merece la muerte. Ezequiel dice, el que peca, muere. En Romanos capítulo 1, verso 28 al 32. Punto B, el pecado merece la muerte. Romanos capítulo 1, verso 28 al 32. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando
atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Ay, Dios mío. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entre más lejos de los mandamientos, más complicada la situación. Y uno va de peor a peor el comportamiento entre los seres humanos. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Ya cuando llega esto, primero los entregó a las inmundicias y concupiscencias. Luego los entregó a pasiones vergonzosas. Y ahora les abandona a la mente, ya para este entonces está reprobada. Y Dios se cruza los brazos, es lo que quieres, no me invitas, aquí te espero. Y se hace a un lado. Es un caballero, hermano. Él no se va a manifestar donde no lo quieren. Eso dice, no aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, ni para ellos, y menos para otros. Esto es lo peor que le puede pasar a un ser humano, que Dios los entregue a una mente reprobada. No quiere decir que Dios le remueve la mente sana y le pone una mente reprobada, sino que Dios se remueve de la persona y lo abandona. Dios deja de ser una influencia que controla o prohíbe o interrumpe o tropieza a tiempo. O sea, deja de convencer de pecado y de justicia. Y lo deja a la persona que él esté a sus propios recursos, hermanos. Dios es una fuerza que restringe, que convence, que ilumina. Pero en este caso se está removiendo todo esto. Y es lo que va a pasar cuando en la gran tribulación Dios remueve la influencia de la iglesia del Espíritu Santo. Andará activo. Pero no en el mismo, en la misma norma de hoy en día. Acuérdense cómo Abraham intercedió por Sodoma, Gomorra, y pidió a Dios si hay tal y tal justos y tal justos, y luego Dios dijo, no, pero ahora si encuentro 5, entonces no lo destruiré, pero no encuentro 5. Eso llegará el día. Ahorita hay suficiente justos, si no Dios ya hubiera traído juicio sobre todas las naciones, y esta pandemia es solo para despertarnos, con la esperanza de que el mundo alce su vista y empiece a buscar de arriba, ya que en la tierra no va a encontrar solución. Encontraremos solución para esta pandemia, pero vendrá otra, hermanos, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Esta lista de pecados es larguísima, cometido por personas con una mente reprobada. Comienzan con el juicio de Dios, abandonan el juicio de Dios, el paso, toman otro paso, pero en este caso lo toma Dios. Cuando ellos abandonan el juicio de Dios, Dios los abandona a una mente reprobada. Empiezan a practicar los pecados que nacen de una mente reprobada. Se complacen con los que las practican, los aplauden, los celebran, lo ven y se unen con ellos. Lo que antes reprochaban, ahora abrazan. Punto número 3 de la lección, la Biblia revela a un Dios perdonador. No es completamente, no está perdido el caso para nosotros.
Tenemos un Dios que sabe perdonar, hermanos. El subpunto A dice perdonados a través de Cristo. Pero hay una condición, es a través de Cristo. En Romanos capítulo 3, verso 21 al 24, acaba de declararnos que tanto judíos como gentiles pecamos. Y en el verso 23, Romanos 3, dice que todos hemos pecado. Vamos a leerlo. Romanos 3, capítulo 3, verso 21 al 24, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces se manifiesta la justicia de Dios cuando vemos a Cristo en la cruz. En la cruz Jesús recibe lo peor de la humanidad. Ahí está la culminación de los pecados, hermanos. Destruimos el que vino a salvarnos. Allí también está la ira de Dios, que Dios se aparta de él y Cristo grita, ¿por qué me has desamparado? Cuando se hizo pecado. Vemos la justicia de Dios. Dios es amor, sí, y por medio de Cristo provee camino para nosotros. Pero también en Cristo la ira de Dios desciende sobre Cristo, dejándolo sin protección alguna, sin su presencia, sin su poder, dejándolo a solas, ni con el Espíritu Santo, ni siquiera con un ángel para apoyarlo. Murió solo Jesús. Y todo eso lo hizo por nosotros. Gracias a Dios que en esto Pablo no nos deja en completa perdición en las tinieblas. No hay por qué. Pablo admite que hay un problema serio con el pecado, pero nos informa de que aún, a pesar, hay esperanza. Pero esa esperanza es en Jesucristo. Desde el Antiguo Testamento, Dios desarrolló un plan de redención para quien creyera en Jesucristo. Cada sacrificio que se ofrecía, aún las túnicas de los sacerdotes, aún el sumo sacerdote, el rey, eran tipo de Cristo. Esta redención tiene que ser aparte de la ley, porque la desobediencia a la ley termina con muerte, trae juicio, trae ira de Dios. Esta salvación tiene que ser aparte de la ley, no puede incluir la ley. Por consecuencia es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Es por fe y no por obras, para que nadie se gloríe, para que excluya a ciertas personas de salvación. Dios introdujo la gracia por fe y fe en Cristo Jesús. Sin Cristo Jesús no podemos ser ni hacernos justos ante Dios. Seguimos en nuestra culpabilidad, seguimos destituidos de la gloria de Dios, seguimos perdidos en nuestras lascivias, nuestras inmundicias y seguimos muertos en nuestros delitos. Somos vistos como justos por Dios, pero esto quiere decir como si no hubiéramos pecado, pero es por méritos de Cristo, lo que Cristo hizo en la cruz. Él recibió la penalidad que nosotros merecíamos. Esta justicia es disponible a todos porque todos han pecado, por consecuencia en salvación. Por gracia no hay diferencia entre judío y gentil, porque Cristo amó de tal manera al mundo que Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y no hay otro nombre dado al hombre por cual el hombre puede ser salvo, solamente en el nombre de Cristo Jesús. Fuera de Cristo no hay salvación, no hay esperanza, y si queremos venir al Padre tenemos que hacerlo por Cristo. Así que en Cristo podemos ser contados justos delante de Dios. Pero es por su justicia, es por su muerte vicaria. Esta salvación describe el Evangelio como exclusivo, pero también inclusivo. No excluye a nadie de los que creen en Jesucristo y también incluye a todos los que quieran creer en Cristo Jesús. A los únicos excluidos de esto son los que lo rechazan. Pero esta justicia, esta salvación, no sale a propósito para excluir a nadie. Está en la persona, en la decisión que toma, si va a ser excluido o no. Pero la salvación
Esta es para todos. Amó a todo el mundo que dio a su Hijo unigénito. Su punto B, perdonados por un Dios justo. Romanos capítulo 3, verso 25 al 26. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Nadie puede justificar a nadie, solamente el que es justo, el que está sin culpabilidad, el que está sin pecado, y solo Dios. Por eso dice, a fin de que Él sea el justo, y por consecuencia, como es el justo, es el que justifica al que es de la fe de Jesús. Pero Él es justo para todos, pero solo justifica a los que tienen fe en Jesús. Nuestra salvación será gratis para nosotros, hermanos, pero no fue así para Dios, le costó a Dios. Nuestra salvación vino con un precio grande. El pecado no puede ser pasado por alto, no puede ser ignorado, sino Dios dejara de ser justo. La ley ha sido violada y la sentencia es la muerte, separación de Dios. Dios, siendo justo, pasó por alto los pecados pasados. No quiere decir que los perdonó, los limpió. Por gracia, debido a la fe en los sacrificios ofrecidos que eran tipos de Jesús. Fue la sangre de Jesús que Dios aceptó como expiación, es decir, pago mediante la realización de algún sacrificio, del sacrificio de Cristo, que Dios aceptó como expiación, como pago por nuestros pecados. Cuando uno comete un crimen, tiene que pagar cierta multa o ir a la cárcel y pagar ciertos años. Bueno, Cristo pagó todo el precio que nosotros deberíamos haber servido para poder salir libres, justos, como si no hubiéramos cometido crimen, libres para vivir nuestra vida, pero una vida nueva ahora en Cristo. Jesús pagó la muerte que todo pecador merecía. Gratis para nosotros, por méritos de fe en Cristo Jesús, y costoso para Dios, porque fue la muerte de su Hijo amado. Fe en su cuerpo quebrantado por nosotros y su sangre derramada por nosotros cumplió con las demandas de justicia de un Dios justo. Y Dios quedó satisfecho con este sacrificio. ¿Por qué? Porque Jesús no pecó, no había pecado en Él. Tenía que ser uno justo que puede justificar al injusto. Nosotros no podemos justificarnos unos a otros. Dios, siendo justo, se encargó de la demanda de la ley, pero siendo amor, proveyó nuestra propiciación por medio de la fe en su sangre. Por la misma muerte pagó el precio y por la misma muerte provee salvación para nosotros. Le damos la honra y gloria a Dios por eso, hermano, y es por fe. Todos podemos creer. No requiere gran esfuerzo. Los altos, chaparros, anchos, flacos, de todo el mundo puede creer. Hay que presentarles el Evangelio, hermanos, para que ellos despierten ellos esa fe de poder creer en Cristo y ellos también puedan llegar a disfrutar de esa justificación que es nuestra en Cristo. Por favor, estudien bien esta lección. Gracias por sintonizarnos, por el tiempo que me prestó. Espero que sea bendición y si es bendición para ustedes, comparta con otro. El domingo siguiente estaremos a otro estudio y les pido por favor, si Dios permite, que sintonicen al domingo siguiente a la escuela dominical de la iglesia Bracewood. Gracias, hermanos.